Bienvenidos a esta sesión de noticias UMNG News, donde vamos a tratar un tema de la teoría jurídica sobre Harry Dworkin muy importantes. En este magazine con varios expertos exploraremos y discutiremos temas fundamentales en el ámbito del derecho. Hoy continuamos nuestra serie sobre principios jurídicos, enfocándonos en diversos sentidos y una propuesta de clasificación. En el ámbito jurídico, los términos de principio jurídico y principio general del derecho se utilizan en múltiples significados. A continuación les vamos a mostrar unos de ellos. La norma muy general son principios que regulan casos con propiedades muy generales, como el artículo 1095 del Código Civil Español, que establecen la fuerza de ley y las obligaciones nacidas entre los contratos. La norma vaga son normas redactadas en términos vagos, como el artículo 7 del Código Civil Español, que habla de abusos del derecho. La norma programática o directriz. Estas son normas que estipulan las obligaciones de perseguir determinados fines, como el artículo 51 de la Constitución Española, que garantiza la defensa de los consumidores. Los valores superiores del ordenamiento jurídico. Estas son normas que expresan valores fundamentales, como el artículo 14 de la Constitución Española sobre la igualdad ante la ley. También tenemos la norma especialmente importante, que estas son normas muy importantes, aunque su general es un poco baja, como el artículo 56 de la Constitución Española sobre la inviolabilidad del rey. También tenemos la norma elevada en jerarquía. Estas son normas constitucionales, como el artículo 160 de la Constitución Española sobre el nombramiento del presidente y Tribunal de la Constitucional. También tenemos una muy importante, que es la norma dirigida a los órganos de aplicación jurídicos. Estas son normas que señalan cómo seleccionar e interpretar las normas, como el artículo 4 y el 2 del Código Civil. Y por último tenemos la norma que es la regulada luris. Estas son un enunciado la ciencia jurídica que sistematizan el ordenamiento jurídico como el principio de la jerarquía normativa. Bueno, tenemos en estudio a Joshua Goldman, que nos va a hablar un poco más sobre principios y reglas. Bueno, seguimos en estudio y ahora vamos a hablar en este supernoticiero UMNG News de principios y reglas. Además de las distinciones internas de los principios jurídicos, es crucial distinguirlos externamente de otras pautas de comportamiento que entregan un sistema jurídico. Los sistemas jurídicos están formados por normas, como ya sabemos, que pueden ser reglas o principios. Pero, ¿cómo se distinguen los principios de las reglas y cuál es el alcance de las clasificaciones anteriores de los principios? Bueno, pues el enfoque para distinguir los principios y reglas se dividiría así. Por ejemplo, enfoque estructural. Desde una perspectiva estructural, las normas pueden verse como correlaciones entre casos genéricos y soluciones normativas. La pregunta es, ¿pueden los principios formularse de manera similar a las reglas? Es una pregunta muy interesante. Entonces, para eso tenemos que entender que los principios, en sentido estricto, pueden presentarse como enunciados que correlacionan casos con soluciones normativas. Sin embargo, la diferencia entre regla y principio radica en que los principios configuran los casos de manera abierta, mientras que las reglas lo hacen de forma cerrada. Es decir, en los principios las condiciones de aplicación no están genéricamente determinadas, lo que les confiere una indeterminación más radical que las reglas. Ejemplo: principio, artículo 14 de la Constitución Española. Prohíbe cualquier forma de discriminación. La indeterminación se encuentra en las condiciones de aplicación, no en la descripción de las conductas prohibidas. Otro ejemplo tendríamos la regla, artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, el cual establece la igualdad salarial sin discriminación de sexo. Aquí las condiciones de aplicación están claramente definidas. Robert Alexis señala que los principios son mandatos de optimización, ordenando que algo se realice en mayor medida posible según las posibilidades jurídicas y fácticas. Las reglas, en cambio, requieren un cumplimiento pleno. Bueno, querida audiencia, esto sería todo sobre Dworkin. Ahora vamos en estudio con nuestra compañera Juanita Balvin y nuestro compañero Daniel Perilla, los cuales nos van a hablar un poco sobre Harry. Sigan en sintonía.
Hoy continuamos con nuestra serie sobre el punto de vista interno en la teoría de Hart. En una sesión de análisis jurídico profundo, la teoría de derecho de Hart ha sido el centro de atención. Su obra, publicada en 1961, ha dejado huella profunda en la teoría jurídica contemporánea. Hart se refirió a su trabajo como ensayo de teoría jurídica analítica, enfocado en desentrañar la estructura del pensamiento jurídico sin adentrarse en la crítica del derecho o la política jurídica. En esta obra, Hart destaca la importancia de distinguir entre cómo es el derecho y cómo debería ser, enfocándose en un desarrollo general y descriptivo del derecho como institución social y política compleja gobernada por normas. Su enfoque, según lo expuesto en su post-scriptum, es general en el sentido en el que no está vinculado en ningún orden jurídico o cultura jurídica particular, y descriptivo en que es moralmente neutral y no tiene ningún propósito justificativo. Hart argumenta a favor de la separación entre el derecho y la moral, señalando que aunque el derecho puede contener principios morales, no está obligado a satisfacer los requerimientos morales. Su enfoque busca mejorar la comprensión del derecho y la coacción y la moral como fenómenos relacionados pero distintos. La teoría de Hart busca una descripción más que una definición del derecho, centrándose en los elementos esenciales del mismo. Su elección del artículo determinado "el" en lugar de "un" concepto de derecho refleja su preocupación por identificar un concepto específico adecuado que pueda abarcar todas las normas jurídicas. Por eso también, según el Manual de Filosofía en la página 194, denominada Derecho y Moral, según Hart, tematiza la aceptación o rechazo que la escuela y o pensador ha defendido sobre las relaciones existentes o inexistentes del sistema jurídico y la moralidad. Seguimos informando con noticias UMNG. Ahora bien, en una nueva entrega de Reflexiones Jurídicas se aborda la idea de Joseph Raz sobre la ley como una herramienta para que las personas comprendan a sí mismas. Raz destaca que, a diferencia de conceptos científicos, el derecho es un concepto social que refleja la sociedad y sus individuos. El derecho, como mecanismo de control social, refleja la naturaleza de las sociedades y las personas que la integran. Entender el derecho implica comprender su propósito según la percepción de quienes lo utilizan. Hart también enfatiza la importancia de descubrir el derecho según cómo lo perciben sus usuarios. Por otro lado, John Finnis sugiere que las acciones y prácticas humanas se entienden mejor al captar su objetivo, valor y relevancia según sus autores, reflejándose en el discurso y distinciones conceptuales que hacen o dejan de hacer. Estas reflexiones destacan la estrecha relación entre el derecho y sociedad, mostrando que el derecho no solo regula, sino que refleja la cultura y valores de la sociedad. Por otro lado, Norberto Bobbio y las formas del iuspositivismo. Norberto Bobbio identificó tres formas de iuspositivismo. La primera, el positivismo metodológico, que sostiene que el derecho no tiene conexión necesaria con la moral y puede incluir normas injustas. La segunda, el positivismo como ideología, afirma que existe un deber moral de obedecer las normas jurídicas vigentes, defendiendo una posición moralmente neutra para los jueces. La tercera, el positivismo como teoría, sostiene que el derecho es producido por el Estado y la ley es su principal fuente, defendiendo la coherencia y completitud del sistema jurídico y la división de poderes. La perspectiva de Hart, aunque es defensor del positivismo jurídico, no se alinea completamente con todas estas formas. Hart sostiene que fundamentalmente describe el derecho teniendo en cuenta las percepciones de sus usuarios. Para él, el positivismo implica separabilidad entre derecho y moral, pero no la obligación moral de obedecer todas las normas jurídicas. Por otro lado, Genaro Carrió afirma que Hart ve la distinción entre derecho y moral como útil tanto teórica como prácticamente, especialmente en situaciones con reglas jurídicas injustas, permitiendo un análisis objetivo. Para concluir, el positivismo metodológico plantea importantes reflexiones sobre la relación entre derecho y moral, así como la naturaleza y función de derecho en la sociedad actual.